Tanto las historias propias como las que nos apasionaron constituyen la esencia de quiénes somos, aunque nosotros mismos no sepamos bien quiénes somos, dice Peter Orner. En cada episodio invitamos a editoras, escritores, libreras y agitadoras de lectura para conversar sobre aquellos libros y autores que les apasionan. Biografías Lectoras es una conversación en donde pensamos nuestras identidades a partir de la lectura. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Qué historias nos abrieron a nuevos mundos? ¿Con quiénes compartimos nuestras lecturas favoritas? Bienvenidos y bienvenidas a Biografías Lectoras. Tali Goldman es escritora y periodista. A lo largo de su biografía lectora fue descubriendo aquellos autores y autoras que logran combinar sus dos pasiones, la política y la literatura. La identidad es una pregunta que la atraviesa tanto que le es imposible que no se cuele en su escritura una y otra vez. Bienvenidas y bienvenidos a Biografías Lectoras. Mi nombre es Daniela Méndez de Collage Literario y estamos en Mandarina Libros, una librería independiente ubicada en el barrio de Belgrano, junto a Tali Goldman, nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Tali. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Me gustaría empezar por el principio, que es, ¿cuál fue ese primer libro que te impactó? Que vos dijiste, acá hay algo que está pasando. Bueno, lo tengo muy identificado este libro porque sí cambió mi mirada sobre la literatura y muchos años después entendí que también sobre mi propia escritura. Yo vengo de una familia como muy lectora, donde las bibliotecas eran como muy protagonistas en mi casa, pero yo, o sea, para rebelarme contra estos padres que tengo tan lectores, no era muy lectora y de hecho como que siempre como los castigos de mi madre en mi vida era como, anda a leer, y me enchufaba libros, tipo, pero libros como que te diga, tipo, Moby Dick, Ana Karenina, Madame Bovary, y yo odiaba. Muy chica. Como que el castigo de mi mamá era tipo, no era no ver la tele, no nada, sino tipo, anda a leer este bodoque. Y claro, a mí me generó más rechazo todo eso. Y entonces cuando estaba en tercer año de la secundaria, vimos este gran libro que es Boquitas Pintadas de Manuel Puig, que yo siempre lo tomo como una referencia que me marcó y como un antes y un después en mi vida, como te decía antes, y sin duda fue este, ¿no? Como que entendí que había otra. Igual después, digo, está buenísimo, Ana Karenina, Madame Bovary, Moby Dick. Los leí tiempo después, o que yo como los resignifiqué tiempo después, pero siento que Boquitas Pintadas eso significó como entender que había otra literatura, que había otra manera de escribir, que había otras como percepciones, que había otros personajes, ¿no? Entonces eso, ¿no? Como sin dudas para mí. Bueno, después de Boquitas Pintadas me metí en el mundo de Manuel Puig y El beso de la mujer araña, como que pues me copé con él bastante. Claro, pasaste como de la literatura más tradicional, digamos, a Puig, que es sí, como que rompió. Vanguardia, claro, todo el tiempo. Total, como que rompió totalmente. De hecho, hace un tiempo leí este dato que me pareció muy lindo, que es que, viste que no le dieron nunca o lo había bajado, le había bajado el pulgar Vargas Llosa, por considerarlo como literatura baja. Mira. Sí. Pero digo, hay como un premio que no le dan. Y el responsable es Vargas Llosa, que le baja el pulgar como diciendo tipo, esto no es literatura, ¿no? Claro, porque aparte él trabaja todo el tiempo con otros lenguajes más populares, ¿no? Sí. La radio, los guiones, como hay un juego ahí. Hay como un collage de estilos o de maneras de escribir, que a mí es justamente lo que me atrapó y lo que me atrajo y lo que después yo también resignifiqué en mi propia escritura, creo. Y después de Puig, ¿te fue llevando a otros autores, autoras? En ese momento de la adolescencia, ¿no? Estábamos hablando. En ese momento de la adolescencia, no tanto. Como que después fue más como en mi primera juventud, digamos, en la universidad, que ahí paso como a otro universo. Yo estudié ciencias políticas. Yo quería ser periodista, siempre quise ser periodista porque como que combinaba un poco mi pasión por la escritura, digamos, y la política, que me encanta, ya no sé, pero me apasiona. Sí. Entonces creí siempre que el periodismo como que unificaba esas dos cosas, como la escritura y la política, y entonces siempre trabajé en periodismo gráfico, o sea, también trabajé en la radio, pero mi fuerte siempre fue el periodismo gráfico y la escritura. Y ahí entro en un universo
bueno, entro a varias revistas, pero la revista que más me define es la revista 23, que entro a la sección de política, y ahí como que descubro un mundo, y es ahí que alguien me dice, no sé si algún compañero, algún jefe, no sé qué, me dijo, tenés que leer Galimberti, que es un libro que escriben los periodistas Marcelo Larraqui y Roberto Caballero, sobre la vida de Galimberti, que fue uno de los capos de Montoneros, después de venido en Menemista, sentado en el living de Susana Jiménez, como una historia bastante fascinante y como entendías un poco la Argentina, y para mí fue un libro también como un antes y un después, y me abre al universo de periodistas que escriben, o todavía no se hablaba de no ficción, te estoy hablando hace 15 años, no se hablaba así tan fuerte de la no ficción, pero siento que este libro me abre a mí este universo de la no ficción / periodistas que escriben. Claro, ese juego entre el periodismo y la literatura. Exacto. Que aparece mucho en tus trabajos. Sí, ¿no? Y bueno, y ahí también ahí descubro obviamente a Rodolfo Walsh, a Soriano, a Tomás Eloy Martínez, ¿no? Como estos periodistas que escriben eso entre el periodismo, la no ficción y la literatura también, ¿no? Y ahí con quiénes te encontraste, ¿no? Digo, empezaste a pensar esa idea de la literatura y el periodismo. Sí. Este fue como el punto de inicio. Sí. ¿Qué otras lecturas en relación a ese juego te marcaron como que dijiste, che, esto yo quiero? Porque entiendo un poco también que hay algo de lo que lees que te motiva a escribir, sí. ¿no? Ese juego todo el tiempo se va dando. Bueno, como te decías, no sé, para mí Santa Evita de Tomás Eloy Martínez también fue como un parteaguas en mi vida, como que dije, ¿qué es esto? Esto es espectacular. Porque si bien bueno, es como un híbrido ese texto, ¿no? Como que obviamente es ficción, pero obviamente hay una investigación muy fuerte por detrás. También eso, ¿no? Santa Evita me marcó mucho. Bueno, todos los de Soriano, Cuarteles de Invierno. ¿Qué más? Hay algo de la tensión entre política y literatura que todo el tiempo se te está poniendo. Por las lecturas que estás mencionando, ¿no? Que todo el tiempo se está poniendo en juego. Y me interesan. Como que me interesa mucho. O sea, me interesa mucho la literatura que habla de política sin bajar línea, ¿no? Como esa, me parece que no todos lo saben hacer. Porque hay una libertad que se juega ahí, ¿no? La libertad que te permite la ficción. Total. En donde, bueno, yo puedo construir estos personajes que quizás no coinciden conmigo políticamente, pero me permito ese juego. Sí. Hay algo ahí que es muy interesante, ¿no? Sí. Y sí, me parece una gran manera de entender la política, la literatura, ¿no? Y creo que toda literatura es política. Pero bueno, puntualmente eso, como que me empecé a comer esta literatura o esta no ficción. Y que después, mucho tiempo después, entendí que se llamaba no ficción o le pusieron este nombre no ficción. Y ahí también empieza a aparecer, bueno, Leila Guerriero, Cristiana Alarcón, Caparrós, como también, ¿no? Periodistas que escriben puntualmente no ficción, sobre todo el caso de Leila y de Alarcón. El periodismo narrativo se construye más que sobre el arte de hacer preguntas, sobre el arte de mirar. La forma en la que la gente da órdenes, consulta un precio, llena un carro de supermercado, atiende el teléfono, elige su ropa, hace su trabajo y dispone las cosas en su casa, dice de la gente mucho más de lo que la gente está dispuesta a decir de sí. Leila Guerriero, Zona de Obras. Bueno, obviamente después en el medio leo cosas de literatura, y siempre muy vinculado a lo argentino y lo latinoamericano, ¿no? Como también leo a Martín Cohen, Conciencias Morales. Me pierdo en el tiempo, pero después en un momento yo me voy a vivir sola a los 24 años y ahí empiezo, bueno, yo ya trabajaba en la revista de Interés, no sé qué, entonces ahí empiezo como a redescubrir los libros, porque siempre estaban en la casa de mis papás, como que con mi independencia y mi nuevo departamento, como que la biblioteca también pasa a un lugar importante, entonces ahí es como que yo también estoy descubriendo y armando mi propia biblioteca, ¿no? Es re lindo esa parte, ¿no? Como elegir qué quiero que esté, qué quiero que no. Qué quiero que no. Bueno, también cuando era más chica también hay un momento, mi mamá también leía mucho a latinoamericanas, tipo Yoconda Belli, Marcela Serrano, ¿no? Como todo eso que también lo siento como
que me formó. Mi mamá siempre fue súper feminista, entonces siempre había como ya buscando a mujeres escritoras latinoamericanas, entonces eso también siento que me formó en un punto. Pasé por mi etapa García Márquez, con 100 años de soledad, que para mí también fue como un flash total. Y después pasé a Martín Cohn también, con Ciencias Morales, que para mí es un librazo, y también siento que me formó un montón, como que... Y con decías esto de que tu familia, sobre todo tu mamá, ¿no? Sí. Como medio referenta como lectora. ¿Con quiénes más vas a buscar recomendaciones de libros? ¿O quiénes te interesa la forma de leer? Por ejemplo, que vos sepas que tal persona, si te recomienda un libro no dudás. ¿Ahora decís? Sí, o en general quizá. Quizá tuviste diferentes personas. Sí, tuve diferentes la vida. Hoy mi mamá no es o sea, diferimos bastante en lecturas. O sea, lo que yo le recomiendo a ella no suele gustarle tanto, y lo que ella me recomienda a mí no suele gustarme tanto, pero está bien, como que me gusta escucharla, y yo sé que ella también me escucha. Ahora ella está leyendo Plano Americano de Leila Guerrero, que son los compilado de perfiles, y está recopada. Pero no sé, a Aurora Venturini no le gustó para nada, como que, y para mí es como muy espectacular. Y hoy, más que nada, mis compañeras del taller, como que también después yo hice la maestría en escritura creativa, y ese fue también como otro parteaguas en mi vida en cuanto a conocer autores y a aprender. Yo siempre digo que en la maestría en escritura creativa no aprendí a escribir, sino que aprendí a leer. Y siento que es fundamental aparte. Sí, que es la base de escritura. Sí. Como que para mí, yo siempre digo que uno para escribir tiene que leer, como no hay otra. Digo, uno puede tener ciertas herramientas, qué sé yo, y para mí es clave los espacios de taller, como que yo no podría haber hecho nada de lo que escribí de ficción. De ficción de no ficción nunca hice taller. Pero sí, siempre circulo muchos mis textos antes de que se publiquen. Soy muy de la idea de la escritura como un espacio colectivo. No sé, para mí ya que lo lea otra persona ya lo colectiviza ese texto. Digo, si bien lo escribí yo, ya el hecho de que vos me digas, che, esto acá no va, esto acá va, esto no sé, ya para mí ahí hay algo de lo colectivo, y en la ficción más todavía. O sea, yo desde que hice la maestría empecé a hacer como talleres. En realidad hice la maestría, después empezó la pandemia, después me embaracé, Sarasa, pero hace 2 años que hago taller, y para mí es fundamental, y hoy en día ellas son como a las que yo confío un poco y las escucho, y gran parte de la clase del taller hablamos de los libros que estamos leyendo. Qué lindo eso. Sí, como que no es solamente nos sentamos y leemos cada una lo que trae, sino que hay un buen momento de la clase, no sé si no sé, un cuarto de la clase o 2/4, o sea, o la mitad te diría que hablamos sobre libros, sobre películas, sobre series, como que nos ponemos un poco al día semanalmente en que estamos cada una, y a mí me parece súper importante, porque también eso, como hablábamos recién, no siento que lo que uno escribe también viene de lo que uno lee, como que siento que va de la mano en ese sentido. Entonces también para entender la literatura de los otros, yo también tengo que saber qué leen los otros, como que... Y vos sentís eso que se nota mucho en Larga Distancia, que hay algo de esas lecturas que ingresan, ¿no? Aurora Venturini está como ahí dando vueltas en tus cuentos. ¿Eso lo haces de forma consciente? ¿O de repente cuando terminas de escribir decís, che, esto me resuena a tal novela, tal cuento, tal autor? Yo creo que es un mix, como que claramente la doctora Venturini en mi cuento tiene todos los guiños del mundo, directos e indirectos, como que sí. Y por ahí Torta de Naranja tiene una referencia a Bewart, que de hecho tiene un cuento que se llama el budín del limón, no me acuerdo como que sí, hay referencias como muy directas. Y otras pienso que no, que más inconscientemente, pero sí creo que uno escribe un poco el reflejo de las lecturas que hace. Sí. Y esto que decías que cuando empezaste la maestría, de hecho, para quienes nos están escuchando, les contamos que cuando hacemos el podcast les pedimos que nos cuenten estas biografías lectoras antes, como un pequeño listado.
Y una de las cosas que le dijiste es que la maestría de escritura te convirtió en una lectora voraz, Sí. ¿no? ¿Qué puertas te abrió? ¿Qué autoras o autores te llevó a conocer? Bueno, sobre todo a Aurora Venturini, que creo que fue una de mis compañeras que la mencionó. Yo nunca había escuchado en mi vida. Yo hice la maestría en 2017. Bien, muy cerquita de cuando la empiezan a republicar, ¿no? Un poco Más o menos. sí, un poco sí. Aurora Venturini, Eve Ward, yo tampoco la conocía. Y para mí también fue un flash leer los cuentos de Eve Ward. ¿Qué más me anoté? Bueno, Lemebel, Pedro Lemebel también, que también me vuela la cabeza. Y es parte un poco de, volviendo un poco a los periodistas, escritores, porque él sobre todo escribe crónicas. Sí. Salvo Tengo Miedo Torero, que es una novela, pero en general son crónicas las de Lemebel. Quedo enamoradísima de Lemebel. ¿Alguna en particular que te acuerdes que te haya como... No, bueno, despertado algo? Tengo Miedo Torero me pareció sensacional. Sí, es muy linda esa novela. Siento que sí, como que eso me mató. Y después eso, fui leyendo crónicas. Me acuerdo que me bajé un libro de crónicas en su momento. ¿Quién más? Bueno, y después también como que redescubro un poco a Bolaño. Bolaño yo como que siempre tuve Los Detectives Salvajes. No había podido leerlo nunca, como que siempre me quedaba hasta un punto. Y lo leo en la pandemia. Como que para mí hay algo entre la maestría y la pandemia que sí, como que me convierto eso, más en una lectora voraz. La verdad es que la pandemia, más allá de toda la cagada que fue y todo, yo la disfruté un montón, sobre todo con la lectura, como que... Siento que a muchos nos pasó eso, ¿no? Como Como que volver yo a encontrarnos de otra manera, porque había tiempo libre también. Había tiempo libre y no salías a la noche, entonces, no sé, yo me levantaba los domingos a las 8 de la mañana y leía todo el día, como que, no sé, entonces ahí me dio un panzazo total de lectura, es la verdad. Me parece interesante porque todos los autores que venís nombrando tienen como esa pata periodística, y la pata literaria. Sí. Y también hay algo que estoy como pensando, que igual un poco lo habías dicho antes, que es esta idea de la literatura de la oralidad, Sí. ¿no? Porque estás hablando de Ward, que trabaja con esa idea de la oralidad también. Lemebel con sus crónicas también cuenta cosas que escucha, ¿no? Puig es un gran escritor Sí. de la oralidad. ¿Qué pensás alrededor de eso? Como que... ¿Qué te llama la atención? Me interesa eso porque es como también a lo que yo me dedico. O sea, yo siempre digo que mis dos insumos, tanto para la ficción como para la no ficción, son como la mirada y la escucha. O sea, yo construyo tanto mis relatos de ficción como de no ficción a partir de esos dos elementos. Como de una frase que escuché, a una manera en la que habla una persona, a cómo se mueve una persona, y lo mismo en la no ficción, cuando yo estoy escribiendo una crónica, más allá de escucharte a vos como entrevistada lo que me estás diciendo, también te estoy mirando completa y estoy viendo lo que tenés puesto y cómo decís las cosas y cómo te movés y qué hay a tu alrededor, ¿no? Siento que todo eso es lo que me hace entender a mí, a las personas y al universo. Entonces, yo es como que para mis talleres, para mi taller que doy de... No es un taller de escritura, yo llamo un taller como de procesos de escritura, que es un taller muy puntual que yo doy esporádicamente. Ahora este año, no me acuerdo si este año. ¿El que hace en Anfibia? El que viene en Anfibia. Este año no di. Pero yo ahí armé como catalogué a estos escritores como escritores orales, que yo siento que hay algo muy puesto en la escritura desde la oralidad, en cómo hablan los personajes, en cómo están construidos esos textos, ¿no? Como... y ahí también la incluyo a Aurora Venturini, ¿no? Hay algo en el ritmo de Aurora Venturini que es como... Que lo traslada literalmente a la escritura. Literalmente, también, ¿no? son oraciones que pueden durar una página entera sin un punto, sin una coma, y es como muy fascinante y es muy difícil hacerlo. Y acá eso, incluyo a Lemebel, incluyo a quién más, a Bolaño,
incluyo también a Camila Sosa Villada como de escritoras contemporáneas. Siento que ella es mucho con la oralidad. Me interesa mucho ese tipo de literatura que hay algo que se nota ahí de una escucha puesta al servicio del texto. Le comenté que notaba un cambio en la casa y en las actitudes de la gente que la habitaba, lo que incluía a nosotras dos y ella, secándose las manos en el delantal. Me dijo que era lógico porque gracias a los dineros que ingresaban la casa estaba arreglada y siempre había comida muy buena. Lástima que yo trataba de comer afuera. Si no me hubiera dado cuenta las atenciones que José prodigaba especialmente a Betina, que para ella estaba demasiado redonda y que la tabla de la mesita ya le apretaba el estómago, y yo le comenté lo de la colita de Ánima con todos los detalles y ella me contestó que eran tonterías de artista y que todos los artistas eran extraños y medio locos y que no me enojara, pero que yo también entraba en tal especie humana y que ella hubiera regalado 10 centímetros de su estatura con tal de ser pintora o escritora o escultora, y aunque no se quejara sabía que le decían enana liliputense y aguantaba porque cada cual es como la puta madre que lo parió y basta. Descanso. Aurora Venturini, Las primas. Estaba pensando, mientras que te escuchaba, ahora pasamos a tus cuentos, pero en tu trabajo periodístico se nota mucho, ¿no? A mí me gustan mucho tus crónicas y hay algo de esa mirada de que estás poniendo el foco en cómo lo dicen los personajes, las personas, ¿no? Bueno, hay algo igual en esas crónicas también que usás mucho los elementos de la literatura. Sí. A mí hay una que me fascina, que es la historia de Daniel Recanati, que es yo me hace esa crónica. ¿Qué? Qué bueno que la leíste. Me fascina. Creo que la primera persona que, por fuera de las personas que yo les mandé la crónica, que me dice que la leyó. No, es más, me fascinó tanto que te escribí por Instagram diciéndote que me había gustado mucho. Que es que lo vamos a presentar para que vayan a leerla, que la publicaste en Gato Pardo. Sí. Que es este hombre que era israelí, que estuvo durante la dictadura acá en nuestro país y que logró salvar a 400 personas a partir de la ley de retorno, ¿no? Que los lograba llevarlos a Israel. Y para mí me interesaba mucho esa nota, igual otras también, porque también escribiste la de la nieta de Rodolfo Walsh, ¿no? Hay algo como lectora que tenés, ¿no? De los hechos también. Como que siento que lees un poco la realidad como lees la literatura, como hay algo ahí, ¿no? Y lográs que estas historias sean súper interesantes, como rescatar. ¿Cómo llegás a esas cosas? ¿A esas historias? Sí, a esas historias, te lleva la literatura, te la piden. Depende, como que a esa historia puntualmente llegué, fue un proceso muy largo esta historia. Como te digo, yo como cuando, yo estoy como todo el tiempo con las antenas paradas en la vida. Mi vida es como, esto puede ser una crónica, o esto puede ser un cuento, esto puede ser una crónica, esto puede ser un cuento. Oh, ya estás chipeada de esa forma. Sí, es como que no descanso nunca, ni cuando estoy viendo o sea, es como que estoy alerta todo el tiempo a que todo puede ser otra cosa. Lo resumo, pero yo había hecho una nota para Anfibia sobre una chica que había desaparecido toda su familia. Y en esa charla que tenemos, ella me nombra como un grupo que se llamaba Los 33 Orientales, que eran como unos militares que habían sido echados durante la dictadura. Yo nunca lo había escuchado, empiezo a investigar y le propongo a Leila hacer una nota sobre estos supuestos 33 militares que yo, por lo que ella me había contado, como que habían sido militares, entre muchas comillas, buenos, o que habían hecho algún tipo de gesto como el que le hicieron a ella, que en realidad es que gracias a un militar de estos tipos, esta chica logran no secuestrarla y darla en adopción de manera ilegal, sino que la devuelven con su familia. Si estuvo este tipo que pudo, entre tanta oscuridad, tener un momentito de luz para que esta nena, que cuando desaparecen a sus padres, tiene creo que 6 años y la devuelven con sus abuelos, digo, bueno, tiene que haber otros más. Bueno, entonces empiezo esta investigación y finalmente es un fiasco porque estos 33 no existieron, no era tan así. Que igual estuvo bueno el proceso de empezar una investigación y darme cuenta de que no había nada. Pero me quedé con la vena de, yo quiero contar alguna historia luminosa de alguien que haya hecho algo bueno en ese momento, ¿viste? Medio como una de la lista de Schindler argentina. Sí, yo hago un poco la comparación. Sí, es un poco eso.
Y bueno, y ahí hablo con mi papá, que siguió mucho e investigó mucho el tema de los judíos y los desaparecidos. Y entonces le dije, ¿vos conocés alguna historia, algo de alguien? Y mi papá me dijo, sé que había un tipo que se llamaba Daniel Recanati, no sé qué. Y empiezo a ver, y había una nota muy perdida, como nada. Y bueno, y descubro nada, y ahí empiezo, fue una nota que, no sé, yo tardé como 6 meses en investigar, porque voy descubriendo salvados, digamos, y todas historias que esto me parece lo increíble, que, viste, pasó hace 40 y pico de años, y muchas eran la primera vez que hablaban de esto. Bueno, lo podemos ver un poco también en La llamada de Leila Guerriero, no sé si lo leíste. No, todavía lo tengo ahí pendiente. Pero bueno, digo, son testimonios que ella repone, de entrevistas que hace al círculo de Silvia Lavairu, que es la protagonista de La llamada, de tipos que hablan por primera vez. Bueno, entonces eso, termino encontrando como todo este universo de salvados por Dani Recanati. Bueno, hablo con las hijas, consigo un libro perdido, que bueno, todo así, como que últimamente me está pasando que mi trabajo bueno, y no quiero perder el hilo, retomando lo que vos me decías, que yo cuando entrevistaba, o sea, imagínate que esta fue una escena que ellos vieron hace 40 y pico de años, cuando yo entrevistaba a alguien que fue salvado por Dani Recanati. Es una historia de hace 45 años, y también súper traumática. Incluso así yo intentaba como poder entender esos detalles, desde cómo estaba vestido, o cuáles eran las palabras que él decía, o cómo se paraba, no sé, cómo era esa oficina. Siento un poco que volvemos a esta idea de la literatura de la oralidad, ¿no? Como Sí. esto, fuiste a tu papá te contó, como Sí, hay sí, algo sí. ahí que claramente atraviesa no solamente lo que lees, sino lo que escribís, ¿no? Sí, Como a eso me parece esas conexiones que aparecen. Sí, y últimamente eso, siento que mi trabajo cada vez es más como una detective que otra cosa, como que de hecho ahora publiqué otra nota en Gato Pardo que se llama 4 mujeres en llamas. También, increíble. Y hay mucho de eso también. No, esa nota no te puedo explicar lo que fue, les contamos a de lo que nos escuchar escuchan. cómo fue contada, ¿no? Sí, ¿Cómo recuperás eso? Es una crónica sobre el lesbicidio en Barracas. Pero fue muy complicado porque las tres mujeres que fallecieron eran como personas bastante solas. Entonces, bueno, fue un trabajo de recontra detective, como poder encontrar. Yo entrevisto a 2 familiares de 2 de las chicas fallecidas. Y nada, como que fue mucha paciencia y mucha persistencia. Y eso, ir como atando cabos e ir como armando esto como universos. Y sobre todo poniéndole mi mirada. Seguramente si otro periodista por ahí hubiese hecho el mismo camino que yo, hubiera visto otra cosa totalmente diferente, ¿no? Yo descubro un personaje ahí que es la dueña del hotel, del hotel familiar en donde sucede esta tragedia. Bueno, que era un personaje. Doña Rosa. Doña ¿no? Rosa, que es una señora de 90 años. Que es un personaje. Que parece un personaje literario. Que parece un personaje literario. Sí. Y claro, obviamente yo no lo sabía antes de ir a ese recorrido que voy con ella al hotel. Pero cuando yo voy al hotel un sábado a la tarde con ella a ver lo que queda de esta tragedia, yo digo, esta mujer, o sea, yo la necesito para esta historia porque es parte de todo este universo. Digo, como que había algo en ella, más allá de lo que ella me contó, como había algo de ella que me parecía muy espectacular en términos narrativos. Y por eso termina siendo como la que abre un poco esa crónica, esta mujer Doña Rosa. Sí, yo pensaba que parecía un personaje de ficción, la verdad. Sí, cuando que lo era. Y después yéndonos un poco a tus cuentos, te quería preguntar, ¿hay algo del mundo del judaísmo que aparece atravesada en tu literatura? Bueno, Daniel Recanati también aparece en relación a este mundo del judaísmo. Y te quería preguntar si hubo una búsqueda de eso, si sucedió y fuiste contando esas historias, si hubo una intencionalidad. Bueno, yo vengo de una familia judía, me llamo Tali Goldman. Mi padre es rabino. Entonces para mí, bueno, el judaísmo está muy afianzado en mi identidad.
no solo me crié en una familia judía, voy a una escuela judía, pertenezco a una comunidad, que por supuesto en mi adolescencia quiero romper y huir y escaparme, que eso es lo que intento, como ser un poco esta hija rebelde, y que después como que inconscientemente es como que me amigo en un punto o vuelvo, como Ulises, un poco, a través de la literatura. Como que siempre me quise despegar mucho y fingir una cosa que no era. Y cuando empiezo a escribir mis cuentos, que en realidad es mi tesis de maestría, bueno, me doy cuenta de que mi universo conocido es ese, y que no me puedo escapar, y que yo no puedo escribir, no sé, sobre algo que no conozco en un punto, ¿no? Yo creo que en un punto todos escribimos sobre algo que conocemos. Incluso si alguien escribe de marcianos, no sé, digo, por ahí es alguien que estuvo obsesionado en su infancia con los marcianos. No lo sé, te quiero decir que siempre siento que uno escribe sobre lo que conoce, sobre lo que lo identifica, sobre lo que... y entonces, bueno, siento que fue algo como... Hoy lo leo como que fue inevitable. O sea, hoy lo leo como algo que era medio inevitable. Pero tardé mucho en entender que yo tenía que escribir sobre eso, o que el universo que yo conocía era ese, o que yo podía resignificar como mi judaísmo y mi identidad a través de la literatura. Qué lindo eso. Entonces siento que pasó un poco eso y bueno, y hoy me interesa, como que es un tema que me interesa, la identidad es un tema que me interesa, en general. Sí, tus crónicas y tus cuentos está atravesado por la identidad, Un poco sí, ¿no? siento que hay algo que, mira, lo estoy pensando ahora, pero es verdad que yo escribo mucho sobre la dictadura y mucho sobre los nietos, como que me interesa mucho esto y siento que hay algo también de esa identidad robada que a mí me fascina en términos de obsesión, sí. de que me interesa eso. Y en las lecturas últimamente también, como que hay algo de, no sé, volviendo a autores que últimamente me marcaron, ¿no? Y ahí sí entran Vivian Gornick, Natalia Ginsburg, no sé, como también escritoras que le dan a la identidad y como ya esto que hablamos, como el corazón de sus novelas o de sus autoficciones o lo que sea que se llame, o la literatura, ¿no? Sí, me llama mucho la atención porque también ahí habías incluido a Margot Glantz, me llama mucho la atención porque venías de nombrar muchísimos escritores y escritoras latinoamericanas. Sí. Y ahora como aparecen esta escritora italiana, escritora estadounidense, como si hubiera, esto es más una sensación, ¿no? Pero como si hubiera una nueva búsqueda que estás como teniendo, ¿no? A través de la literatura. Un poco sí. Un poco viendo el recorrido lo pensaba, ¿no? Sí, sí. Ahora estoy leyendo este libro que se llama La felicidad como el agua, de Chinelo Okparanta, que es una escritora nigeriana que es espectacular, porque también son cuentos muy hermosos en los que habla justamente de su pueblo, o sea, de hecho, hay cuentos que siento que están muy hermanados con Larga Distancia. Me encantaría, cuando lo termine le voy a escribir a la autora, porque hay uno, de hecho, una mujer que no puede quedar embarazada y va a una gurú que le hace como una doctora aventurini. Una doctora aventurini, pero que le hace como unos rituales medio místicos. Hay mucho de la iglesia a la que va ella, como hay mucho de la Biblia, como hay mucho de como una comunidad, que siento que es lo que a mí me interesa, como hablar de una comunidad, en mi caso la judía, pero me interesa mucho cuando se habla de distintas comunidades y de esto que hablábamos, como del arraigo a la propia identidad y la importancia de eso, ¿no? Sí, encontrar eso que trasciende, ¿no? Que es propio de todas las comunidades. Exacto, que no es exactamente... Tienen sus particularidades, pero hay algo que lo trasciende totalmente. Total, sí. Bien, y me gustaría para cerrar preguntándote si tuvieras la posibilidad de preguntarle como lectora a algún autor o autora que te guste mucho, ¿qué le preguntarías? Bueno, la pensé mucho esa pregunta
Y tiene que ver con lo que venimos diciendo, o sea, para mí, y esto también lo hago mucho cuando hago una crónica, como un poco la primera pregunta que yo siempre hago es, contame de vos, pero contame de dónde vinieron tus abuelos, o sea, para mí hay una genealogía, a mí me interesa eso, como siempre la genealogía, y es lo que le preguntaría a cualquier escritor porque siento que ahí también está el corazón un poco de su literatura. No sé, para mí es importante conocer de un escritor eso, de dónde viene, dónde nació, si su familia fue inmigrante, quiénes eran sus padres, qué hacían, cómo fue esa infancia. No sé, para mí hay algo en la infancia y en ese origen que para mí muchas veces eso termina siendo la obsesión de la literatura de los demás. Lo podría, o sea, no sé, de hecho te diría que todos no sé, siento que hay algo en todos los autores que me gustan que siempre terminan hablando de, no solo de su infancia, sino de esto, como de sus obsesiones o de su historia genealógica en un punto, ¿no? Entonces eso le preguntaría. Y de hecho soy muy consumidora de libros sobre escritores, entrevistas a escritores. Amo leer entrevistas a escritores porque eso, como que para mí ahí se entiende la literatura, como en esa profundidad y en ese entender de dónde vienen, quiénes son. Creo que ahí está un poco siempre la esencia de la literatura, en ese quiénes son. Parezco Lali, pero quiénes son, pero no, en el sentido de quiénes son en cuanto a la identidad. Muchas gracias, Tali. No, gracias a ustedes. Estuve en todo tipo de colegios y en todos me huevearon. Pasé por el Barros Borgoño, por comerciales e industriales. Imagínate yo, golpeando fierros calientes cual vulcano. Me quemé todos los dedos, así es que opté por hacer la cimarra tupido y parejo. Me iba a recorrer el centro, las galerías, las calles. Allí aprendí a observar, a descubrir la ciudad y su gente. Creo que de ahí salí cronista. No tengo amigos, tengo amores. Extractos de entrevistas de Pedro Lemebel. Acabas de escuchar Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandolina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Podés seguirnos en nuestras redes, @mandolinalibros y en @collage-literario. Gracias por escucharnos.